Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde queremos hacer un estudio profundo sobre profecía. Queremos estudiar las escrituras a profundidad para sacar el extracto de lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites en esta tarde poder estar en tu santo templo para poder estudiar tu santa palabra. Bendice, Señor, este estudio, que tu pueblo pueda quedar claro respecto a esta importante doctrina, enseñanza que vamos a estudiar en esta tarde, que podamos crecer en conocimiento para así glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos estudiar un estudio profundo sobre lo que enseñan las profecías de Daniel y Apocalipsis sobre el arca del pacto y el gran conflicto. Vamos a leer una cita de la sierva del Señor que nos dice la importancia de estudiar la verdad presente, y esta verdad presente ella la relaciona con el santuario. Noten lo que dice en el libro Primeros Escritos, página 63, párrafo 1. Dice: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. La palabra mensajeros aquí es una palabra para referirse a los ministros, a los pastores. A eso se refiere ella cuando dice mensajeros. Y dice: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros para velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Hay que estar velando, dice, para detener todo fanatismo. Y ahí dice por qué razón. Satanás está premiando por todos lados, a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos bien abiertos, dice ella, para ver sus lazos y trampas. Y llevemos puesta toda armadura de Dios, los dardos del enemigo nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero, noten, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Noten que en toda la Biblia hay muchas verdades. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos muchas verdades. Pero hay una verdad presente que el rebaño necesita, o sea, la iglesia. Y dice ella: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen. Noten que hay un problema de desviarse de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, o sea, la obra de Dios. Y dice ella: ¿qué es lo que hay que hacer para velar y detener todo fanatismo? Que es una advertencia que ella le da a los pastores y a los ministros. ¿Qué deben de hacer entonces para velar y detener todo fanatismo? Dice ella que hay que predicar la verdad presente. Pero ¿qué es verdad presente? En la siguiente página o en el siguiente párrafo, que es el párrafo 2 de la página 63, dice ella: pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan, pero ¿a través de qué? De predicar los mensajes que tienen que ver con el santuario, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y los 2300 días. Y dice: y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre del glorioso futuro. He visto con frecuencia, y ella lo vuelve a repetir, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben de espaciarse los mensajeros, en otras palabras, los predicadores y ministros, y todos aquellos que predican la verdad. Tienen que predicar la verdad presente. No tienen que estar predicando temas que no unen al rebaño ni lo santifican.
Ella es clara y específica. Menciona aquí algunos temas que tienen que ver con verdad presente. Dice ella: el santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los temas que la iglesia tiene que estar predicando en esta etapa de la historia, en relación, claro, con las profecías de Daniel y Apocalipsis, como lo vimos anteriormente. Predicar la verdad presente. Muchos es posible que estén predicando verdades en sus templos, en los púlpitos, pero que esas verdades no son verdad presente. Es posible que podamos estar predicando sermones que los puedan predicar en otras iglesias protestantes, inclusive en la iglesia católica. Hace poco vi un predicador católico muy bueno, mis respetos, donde él hacía una cátedra sobre el nacimiento de Jesús y su venida. O sea, lo vi desde una perspectiva muy buena, pero era muy superficial. O sea, en otras iglesias están predicando muchas verdades, pero que esas verdades no son verdad presente. O sea, hay una verdad presente que Dios le ha dado a la iglesia adventista para que se predique en esta etapa de la historia, y es una verdad presente. Hay doctrinas y enseñanzas que las compartimos con otras iglesias evangélicas, inclusive con el catolicismo romano, pero que esas verdades no son verdad presente. Sí son verdades, pero no son verdad presente. Ahora, en este estudio, hermanos, vamos a estudiar sobre el arca del pacto y el gran conflicto. ¿Alguien me podrá decir, hermano Rafael, cuál es una de esas doctrinas que compartimos con la Iglesia Católica? Por ejemplo, nosotros creemos de que Jesús es Dios. La Iglesia Católica también cree que Jesús es Dios, igual como otras iglesias cristianas. Nosotros creemos en la encarnación, que Dios encarnó a su Hijo en el vientre de María. Nosotros también creemos en eso. Nosotros creemos de que Jesús es hombre con los hombres y Dios con Dios. Eso lo creen muchas iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica. O sea, detallamos esto para que no vaya a haber ninguna confusión en algún hermano que vaya a decir, bueno, ¿cuáles son esas doctrinas o creencias? Solo mencioné algunas para que podamos ver de que esas son verdades que podemos compartir con otras iglesias y que creemos con otras iglesias, pero que no son verdad presente, y que aunque las prediquemos en los púlpitos, no son verdad presente. Sí son verdad, pero no son verdad presente para esta etapa de la historia. Por ejemplo, hay temas que la gente no los conoce y que son únicos y exclusivos del pueblo adventista. ¿Como cuáles temas? El tema del santuario. La doctrina del santuario es un pilar número 1 y distintivo del pueblo adventista, que no lo comparte con ninguna iglesia cristiana. Hay cristianos de otras iglesias que ni saben qué es el santuario. Hace poco hablaba con un pastor de las Asambleas de Dios y le pregunté que si conocía qué era el santuario. No saben nada, se quedaron tartamudos en dar una respuesta. O sea, el tema del santuario es una creencia y doctrina, y es un pilar de la iglesia adventista, de que nos identifica y nos hace diferentes a las demás denominaciones religiosas. Actualmente tenemos un mensaje distintivo y diferente, no mejor, sino que tenemos un mensaje distintivo, sólido y diferente, que Dios le ha dado a la iglesia adventista para que lo predique y lo enseñe, y es la doctrina del santuario. Aquí vimos que Elena de White dice, pero temas como el santuario en relación con los 2300 días y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual.
O sea, ella está hablando que debemos de explicarle a la iglesia cómo surgimos como movimiento y cómo llegamos a existir en esta tierra como un movimiento del destino, en armonía a una profecía daniélica encontrada en Daniel 8:14, que tiene que ver con los 2300 días. La iglesia adventista no surgió del montón. Somos un movimiento que completa la reforma, que surgió en armonía a una profecía daniélica y apocalíptica, porque Daniel y Apocalipsis contienen profecías apocalípticas que las encontramos en Daniel 8:14. Es un tema cardinal que tiene que ver con el santuario y con el surgimiento de la iglesia adventista como movimiento y como iglesia. Los adventistas del séptimo día tienen que conocer al derecho y al revés qué es el santuario. Aquí tenemos detrás de mi persona un mural que yo lo pinté ya hace muchos años. Al rato lo vamos a volver a borrar porque quiero hacer otro desde otra perspectiva. Pero tenemos aquí el santuario. ¿Por qué Dios mandó a construir el santuario? El santuario, hermanos, era una carpa, y esta carpa tenía utensilios, medidas y hasta posiciones. Dios mandó a construir el santuario porque Dios a través del santuario quería revelar el plan de salvación en símbolos y tipos. Es muy importante eso. El santuario nos revela a través de los símbolos el plan de salvación y cómo Cristo cumple ese plan de salvación, que es un proceso, hasta salir del santuario celestial y venir por segunda vez a traer a sus hijos y a exterminar el pecado después de los 1000 años. Todo esto lo revela el santuario a través de Jesús. Jesús sigue exactamente los pasos del santuario. El atrio representa que el campamento representa que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El atrio representa que Jesús es nuestra víctima, que murió por nosotros los pecadores. El lugar santo, el santuario, representa que Jesús es nuestro mediador y abogado. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. O sea, la función de abogado se le añade la función de juez en el lugar santísimo. Y la salida del lugar santísimo se representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro sustituto, nuestra víctima que murió por nosotros. Jesús es nuestro abogado y Jesús es nuestro juez y Jesús es nuestro rey. Esto lo vemos nosotros solamente si lo podemos entender a la luz del santuario. Ahora, en este estudio, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que tiene que ver el arca del pacto y el gran conflicto. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto, hermanos, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro. Esto lo dice Éxodo 25:10 al 22. Este cofre estaba en el lugar santísimo del santuario. En el lugar santísimo del santuario estaba este utensilio llamado el arca del pacto. Era el símbolo del trono de Dios. Era donde se manifestaba lo que los judíos le llamaban la Shekinah, o la gloria de Dios. Eso lo dice Éxodo 25:22 y Hebreos 9:5. O sea, el arca del pacto, hermanos, era un cofre, y este cofre tenía una tapa llamada propiciatorio, y sobre esta tapa o propiciatorio habían 2 querubines, y en medio de esos 2 querubines se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, con la cual Dios se comunicaba con el pueblo. Noten lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 316, párrafo 3, sobre lo que era el arca del pacto. Dice: el arca del pacto era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro por encima. Era el propiciatorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se le llamaba el arca del testamento de Dios, o el arca del pacto, o el arca de la alianza,
puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. O sea, dentro del arca del pacto, Dios le dijo a Moisés: ponga dentro del arca la vara de Aarón, las tablas del pacto y un pedazo de maná. 3 cosas contenía el arca del pacto adentro. Mientras que a un lado del arca del pacto estaba el libro de la ley, lo que se le conocía por los judíos la Torá o la ley de Moisés, que eran 613 leyes que servían como una amplificación de las tablas del pacto que estaban dentro del arca. La Torá era instrucciones y enseñanzas para cómo el pueblo debía de regirse en la economía judía, mayormente en el santuario. Aunque la ley de Moisés o la Torá tenía leyes civiles, leyes del celo, leyes de castidad, leyes morales, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos estudiando es que dentro del arca del pacto habían 3 utensilios o 3 cosas: la vara de Aarón que reverdeció, el pedazo de maná y las tablas del pacto. Aquí dice por qué al arca se le llamaba el arca del pacto: porque contenía ¿qué? La ley del pacto o los 10 mandamientos, que eran un pacto entre Dios y su pueblo. Y sigue diciendo ella en el párrafo 1 de la página 317. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro. Encima tenía 2 querubines de oro, una a cada extremo. Una ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras que la otra permanecía plegada sobre el cuerpo. Veas Ezequiel capítulo 1, versículo 11. Ezequiel vio en visión el trono de Dios y vio que estos eran los querubines que estaban encima del propiciatorio. Y sigue diciendo: en señal de reverencia y humildad, la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaban, noten qué representaba esto, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Por eso es que los querubines estaban viendo hacia abajo del arca del pacto. Aquí dice que representaba eso: el interés en el cual las huestes celestiales miran el plan de redención y miran la ley de Dios con una gran reverencia. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah. Entre los judíos esto se le conoce como la gloria de Dios. Era la luz preciosa y luminosa que se manifestaba en medio de los querubines. A eso se le llamaba la Shekinah o la gloria de Dios, que según los evangelios, especialmente Juan 1:14, esa gloria de Dios representa a Jesús, que es la gloria del Padre. Y sigue diciendo: desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Esta nube, hermanos, era porque esta gloria de Dios se ocultaba en una nube para poder comunicarse con Moisés. ¿Por qué razón? Porque si Moisés o los sacerdotes miraban esta gloria de Dios en toda su magnificencia y esplendor, podían morir. Así que Dios se comunicaba a través de una nube, o sea que era la gloria de Dios, pero se ocultaba en una nube. Eso lo estudiamos en otro estudio que representa la humanidad de Cristo. Cristo, para ocultar su divinidad, se tuvo que humanizar para poder alcanzarlos y poder salvarnos. Y sigue diciendo: una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar la desaprobación o rechazo. O sea, Dios hablaba a través de los querubines, o sea, brillaban los querubines. Aquí dice, noten cómo dice: los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube directamente. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar la aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar su desaprobación o rechazo.
Estoy leyendo el libro Patriarcas y Profetas, página 317 y 316, como lo vimos anteriormente. Ahora, en este estudio, hermano, quiero que estudiemos qué representan las tres cosas que Dios le dijo a Moisés que pusieran dentro del arca del pacto: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, o los 10 mandamientos. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia enseña eso claramente, que dentro del arca del pacto habían estas tres cosas. Noten lo que dice Hebreos 9:4. Hebreos 9:4 dice el apóstol aquí, dice, hablando del lugar santísimo, el santuario, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, noten, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, el incensario estaba en el lugar santísimo, era para ofrecer incienso, pero dentro del arca del pacto estaba el que, aquí dice el versículo que dice que estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas del pacto. Aquí nos dice claramente eso el escritor del libro de Hebreos, claramente. Ahora, como vimos anteriormente, el arca del pacto representa el trono de Dios. En el santuario terrenal, el arca del pacto era el trono de Dios, símbolo del trono de Dios. Hace poco vi un católico que estaba torciendo la Biblia diciendo que el trono de Dios o el arca del pacto es María. Eso es una incoherencia que carece de fundamento bíblico. El santuario solamente es un tipo y símbolo del santuario celestial. Noten lo que le dijo Dios a Moisés en el monte, cuando Moisés subió al monte. Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y lo repite en el versículo 40. Mira, como queriéndole enfatizar que no se fuera a olvidar. Mira, hazlo conforme al modelo. Esta palabra modelo es tadmit, que significa maqueta, un plano, se puede traducir como maqueta o plano. Es como un plano, pero en miniatura. Esta palabra significa modelo, que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios a Moisés le mostró el santuario, pero le tuvo que hacer una maqueta para que Moisés lo pudiera observar, ya que el santuario de Dios está en todo el universo. Entonces Dios le tuvo que mostrar a Moisés una maqueta, una copia del santuario celestial, y Moisés tenía que hacerlo idénticamente así. Hablando del arca del pacto, el arca del pacto Moisés tenía que hacerla como Dios se lo había mandado en el monte. El plano estaba estipulado cómo tenía que hacerlo, porque el arca del pacto representaba el trono de Dios en el santuario terrenal. Cuando hablamos del arca del pacto, o cuando veamos un arca del pacto, acordémonos del trono de Dios. Por ejemplo, cuando Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Nosotros usamos ese versículo para aplicarlo a la iglesia, y no hay ningún problema que lo apliquemos a la iglesia. Pero cuando Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo, Habacuc se refería al santuario celestial. Y por lo tanto la tierra tenía que existir reverencia, porque Dios está en su santuario, como lo plasma o como lo dice el profeta Habacuc en su libro. Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante que como adventistas necesitamos entender, ya que el conflicto entre el bien y el mal en los últimos días se va a desarrollar por lo que contiene el arca, dentro del arca. Vamos a ver lo siguiente, hermano. ¿Qué representa el maná? ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés que pusiera el maná dentro del arca del pacto? Ahora, según la Biblia, hermanos,
el maná Dios se lo dio a Israel en el desierto para que comieran maná y no murieran de hambre en el desierto. Noten cómo dice Éxodo 16:4. Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. O sea, este maná era pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger diariamente una porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Noten qué interesante. Dios da el maná a Israel en el desierto para que Israel no muera de hambre. Noten cómo dice Deuteronomio capítulo 8:3 de Deuteronomio. A pesar de que el maná era para nutrir fisiológicamente los cuerpos de cada israelita, Dios a través del maná quería enseñar una verdad profunda y espiritual. Esto está en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Noten qué interesante, al dar el maná a Dios a Israel, ¿qué estaba enseñándole? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Jehová. El maná, hermanos, según la Biblia también representa el cuerpo fisiológico de Jesús, o sea, la carne. Esto está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 31. Juan 6:31. Jesús se identificó como el maná del cielo, que había descendido del cielo. Juan 6:31. Y después nos vamos a saltar al versículo 51. Noten cómo dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les di de comer. Muy interesante. Pero ¿quién es este pan del cielo? Es Cristo, pero ¿qué aspecto fisiológico del cuerpo de Cristo? Noten lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Noten que el maná representa a Jesús, pero ¿qué aspecto fisiológico? La carne de Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Es interesante que el maná representaba a Jesús. Dios, al darles el maná a los israelitas en el desierto, quería mostrarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese maná representaba a Jesús, su carne que iba a ser dada para salvar al mundo y darle vida. El maná, hermanos, representa a Jesús y su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná es Cristo, pero también es la palabra de Dios, que debemos de comerla para alimentarlos. Pero ¿qué otra cosa representa el maná? ¿Y por qué el diablo ataca estas verdades que están en el lugar santísimo, en el arca del pacto? El maná tiene otro trasfondo más profundo y espiritual. El maná representa la salud, la reforma pro salud. Dios, al darles el maná a los israelitas en el desierto, quería cuidarles su salud también. No era necesario que buscaran comida de Egipto, e inclusive murmuraron porque querían comida de Egipto. Pero el maná tenía las suficientes proteínas y propiedades curativas para poder preservar la vida y la salud durante la peregrinación en el desierto. No era necesario que buscaran otra clase de comida. Aquí vemos el trasfondo de la salud. Dios preocupándose por la salud de su pueblo a través de una buena alimentación como es el maná.
El maná, hermanos, tenía vitamina D, el maná tenía vitamina C, el maná tenía todas las proteínas y carbohidratos que el cuerpo necesita. No había necesidad de que el pueblo de Dios buscara otra clase de alimentación, porque en esta clase de alimentación que era el maná estaba comprimida todos los suplementos alimenticios que el cuerpo necesita. El maná representa la reforma pro salud, y esta es una de las enseñanzas y creencias de la iglesia adventista, la buena alimentación, algo que el protestantismo y el catolicismo rechaza. Noten que dije al principio que podemos compartir muchas creencias y doctrinas con otras denominaciones religiosas, pero las demás iglesias en lo que están en contra es en la reforma de la salud. Ninguna iglesia predica este mensaje de que debemos de cuidar nuestro cuerpo y tener una buena salud a través de una buena alimentación, y que eso es suficiente para tener nuestro cuerpo inmune y con anticuerpos para poder rechazar toda clase de enfermedades existentes en el mundo. O sea, muchas iglesias protestantes se oponen y atacan este mensaje de la iglesia adventista porque ellos creen de que esto es malo, enseñarle al pueblo a cuidarse su salud a través de una buena alimentación, a través de frutas, verduras y semillas. El mensaje de la reforma pro salud es un mensaje que se le ha sido dado a la iglesia adventista para que lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje está contenido en los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14:7 dice lo siguiente. Dice, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice que este mensaje lleva un mensaje de temer a Dios y darle gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? En la Biblia la expresión darle gloria a Dios está relacionado con cuidar también nuestros cuerpos, que son templos y moradas del Espíritu Santo. Yo no sé por qué muchas denominaciones religiosas atacan este mensaje, sabiendo que ellos mismos están sufriendo de grandes enfermedades crónicas por violar las leyes de la salud. Las personas que violan las leyes de la salud, tarde o temprano sufrirán las consecuencias por tener una mala alimentación que no está de acuerdo a los principios bíblicos. Dios se cuida también por la salud de su pueblo. Y noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Noten en qué sentido Pablo relaciona lo que significa darle gloria a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, darle gloria a Dios también tiene que ver con glorificar a Dios en nuestros cuerpos, cuidar nuestros cuerpos. ¿Por qué razón? Porque nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Inclusive, hermano, la Biblia enseña que aunque la alimentación nos salva, porque nadie se salva por una buena alimentación, Dios nos manda que tengamos una buena salud y que cuidemos nuestros cuerpos. Eso lo dice 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hay muchas referencias bíblicas donde Dios manda a que nosotros debemos de cuidar nuestros cuerpos, teniendo una buena alimentación. El protestantismo al final de la historia va a atacar esta verdad y la va a rechazar. Lógico, Babilonia no tiene conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo, el santuario. Por eso es que no acepta estas verdades ni las conoce. Les parece confuso y extraño que los adventistas prediquen un mensaje que tiene que ver con la salud. Enseñar que la medicina y el médico de Dios lo encontramos en la naturaleza, no en la industria farmacéutica, como lo hacen creer los medios de comunicación y las redes sociales. Dios ha dado al pueblo de Dios una salud, un sistema alimenticio basado en semillas, frutas y verduras. No necesitamos otra clase de comida para mantenernos sanos, así como Israel no necesitaba otra clase de comida para poder estar sanos de sus cuerpos. Suficiente el maná. El maná representa también la reforma pro salud que Dios le ha dado este mensaje a la iglesia para que lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Enseñarle al mundo
que el médico de Dios está en una buena alimentación a base de frutas, verduras, vegetales y semillas. Y no necesitamos otra clase de comida para poder estar sanos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no necesita carne. Nuestro cuerpo no necesita comida procesada. Nuestro cuerpo no necesita comida chatarra. Dios ha provisto en su palabra que necesitamos para una buena alimentación, y es a base de frutas, verduras y semillas, como lo dice Dios en su palabra, que al principio el hombre con este régimen alimenticio fue creado. Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en que haya fruto y que da semilla os será para comer. Noten que Dios no le dio al hombre carne. La carne se vino a dar después de la entrada del pecado como una provisión extrema y necesaria, porque el diluvio arrasó con toda la vegetación, y Dios le dijo a Noé que podía comer carne, pero se los enumeró qué clase de animales debía de comer. Pero el régimen alimenticio del hombre al principio era a base de semillas, frutas y vegetales. Y no solamente al hombre, sino que también a los animales se les dio un suplemento alimenticio que tampoco llevaba carne. Dice el versículo 30: y de toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde, le será para comer. ¿A quiénes? A los animales, a las bestias y a los que se arrastran. También iba a comer ¿qué? Plantas verdes para comer. No la carne, hermano. La carne nunca fue el plan de Dios, que el ser humano consumiera carne. Peor hoy en esta etapa de la historia, hermano. No podemos estar comiendo carnes, hermano. El consumir carne acelera más una posibilidad de poder contraer cánceres y toda clase de tuberculosis. La ciencia lo ha constatado. Esto no es invento de los adventistas. El problema del protestantismo apóstata es que no quieren dar su brazo a torcer y aceptar que la iglesia adventista es la iglesia verdadera y que tiene un mensaje 100% bíblico. Y este mensaje también está incluido el mensaje de una buena alimentación, que ni los católicos ni los protestantes enseñan este mensaje. Inclusive católicos y protestantes están de acuerdo de que debemos de comer cualquier cosa porque según ellos Dios lo purificó en su muerte. Y empiecen a torcer la Biblia, a manipularla y sacarla de contexto para enseñar de que a Dios no le interesa nuestra salud, que debemos de comer toda clase de comidas inmundas, y empiezan a manipular la Biblia, a torcerla y a poner a Dios en contra de su palabra, que ya dijo una cosa que por los israelitas se preocupaba por su salud, y ahora a nosotros se nos dice que debemos de comer cualquier cosa en nuestro cuerpo. Hermanos, por eso es que el protestantismo y el catolicismo romano se les conoce en la profecía como Babilonia, confusión. El maná representa a Jesús y su palabra, pero también representa la reforma pro salud que la iglesia debe de predicar y que tiene que ver con las verdades distintivas que están en el lugar santísimo, el santuario, en el arca del pacto. Ahora, la vara de Aarón, ¿qué representa? La Biblia enseña de que el sacerdocio levita iba a descender solamente de los levitas, especialmente de la familia de Aarón. Aarón era levita. Es interesante que Dios a través de esto hizo reverdecer la vara de Aarón para demostrar que de esta familia iba a descender el sacerdocio levita. Eso lo dice en Números 17, versículo 8 al 10. ¿Qué representa la vara de Aarón? La vara de Aarón representa el sacerdocio inmutable de Cristo, porque Cristo vino de un sacerdocio más superior que el de los levitas y el de Aarón. Cristo es según de la orden de Melquisedec. Aunque los sacerdotes levitas eran un símbolo de Cristo en su aspecto de abogacía, porque Jesús es nuestro abogado, así los sacerdotes abogaban entre el pecador y el santuario. Así Jesús es nuestro abogado, pero el sacerdocio de Jesús es más superior que el sacerdocio aarónico, porque Jesús es según el orden de Melquisedec. Lo dice Salmo 110, versículo 4, Hebreos 5, 10 y 6, 20. En el santuario vemos de cómo Jesús presenta las dos funciones
en el lugar santísimo son de un abogado y de un juez. En el lugar santísimo vemos de que Jesús desempeña dos funciones: la función de un juez y la función de un abogado. Ahora, es muy interesante, hermanos, que el sacerdocio inmutable de Cristo está representado por la vara de Aarón. El sacerdocio, Jesús es nuestro sacerdote que vive y reina para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto tiene que ver con el arca del pacto, con la vara de Aarón. Ahora, es interesante, hermanos, que según la profecía, profetizó que el cuerno pequeño, un símbolo para el catolicismo romano, en Daniel 8, este sistema se iba a levantar con el santuario para atacarlo. Se iba a levantar para atacar el santuario, para contrarrestar la obra del santuario, la obra de Cristo en el santuario celestial, y echar simbólicamente todas las verdades por tierra, instituyendo un falso sacerdocio idólatra católico. Dice el libro de Daniel, capítulo 8, hablando de este poder impostor llamado el cuerno pequeño, cómo iba a pisotear las verdades del santuario y simbólicamente las iba a echar por tierra, instituyendo un falso sacerdocio terrenal y la misa. Noten lo que dice Daniel 8, versículo 11 al 13, hablando del cuerno pequeño, que es un símbolo de Roma en sus dos fases, pagana y papal. Pero el aspecto de la papal, noten cuál fue y dónde atacó. Mientras que la Roma imperial atacó el templo de Jerusalén literal, mientras que el papado ataca el templo de Dios, pero el celestial. Dice el versículo 11, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, este es Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio. En otro estudio vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que es el continuo y las diferentes posturas, tanto de Guillermo Miller y las posturas que se han venido sosteniendo durante toda la historia, y la cual debe ser más aceptable según lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Pero aquí dice que este cuerno pequeño, por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten lo que hace este cuerno pequeño: echa su santuario y el lugar fue echado por tierra. Y dice: y a causa de la prevaricación se le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Noten que el cuerno pequeño echa por tierra la verdad. ¿De qué manera? Haciendo que la gente vea un sacerdocio idólatra terrenal, en lugar de ver el sacerdocio inmutable de Cristo en el santuario celestial, por la fe. El sistema católico romano impone un falso sacerdocio idólatra a través de la misa, a través de la confesión auricular, a través de la mentira del purgatorio. Estas mentiras y falsas enseñanzas del catolicismo romano sirvieron para echar por tierra la verdad del santuario de Dios y así ser pisoteado. Esto es simbólicamente, para representar cómo el cuerno pequeño, cómo el catolicismo romano echó todas las verdades distintivas que identifican el santuario, que representan el plan de salvación, y cómo fueron echadas por tierra al instituir un sistema falso de liturgia católica romana. Ahí dice la profecía que el cuerno pequeño echó por tierra el santuario y el ejército para ser pisoteado. Lo pisoteó el cuerno pequeño. Ahora, es interesante, hermano, que aunque la vara de Aarón representa el sacerdocio inmutable de Jesús, la vara de Aarón tiene otra aplicación espiritual. La vara de Aarón también representa la no inmortalidad natural del alma. Esta verdad nos enseña que los muertos están inconscientes y sin vida y esperan la resurrección de Jesús. La Biblia enseña que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Usted me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la vara de Aarón? Si ustedes leen Números capítulo 17, versículo 8 al 10, vamos a notar de que un palo seco, una vara seca, reverdeció por un milagro externo de Dios. Así también nosotros somos tierra, estamos en el sepulcro muertos, inconscientes, y solamente por un milagro externo, que es el Espíritu de Dios, cuando venga y nos resucite, volvamos a tener vida, así como la vara de Aarón.
La vara de Aarón también representa la no inmortalidad natural del alma. La Biblia enseña claramente que los muertos están inconscientes en el sepulcro esperando la resurrección de Cristo cuando Él venga por segunda vez. Eso lo dice Eclesiastés 9:5, lo dice Salmos 6:5, y la Biblia nos presenta que cuando Cristo venga por segunda vez vamos a ser resucitados. En Juan 5:28 al 29 lo dice, donde Jesús ha prometido volver y venir a resucitar a sus hijos. Ahora, es bien importante que entendamos eso. La vara de Aarón representa la no inmortalidad natural del alma. Representa que los muertos están inconscientes en el sepulcro, no como dice el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que los muertos están conscientes o que están en un determinado lugar, ya sea en el purgatorio o en el infierno, como lo sostienen el catolicismo romano y muchas iglesias protestantes, hermanos. Es claramente que la Biblia enseña que solamente a través de un milagro externo nosotros podemos tener vida. La Biblia enseña de que el único que puede crear y dar vida es Jesús. Nadie posee vida propia. La vida que el ser humano posee deriva de Cristo, el único inmortal, como lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 y 1 Timoteo 6:16. El único que tiene vida en sí mismo y que a través de un milagro externo puede darnos vida, así como la vara de Aarón, así también nosotros podemos tener vida al resucitar nuevamente, si llegamos a morir en Cristo. Ahora, es muy interesante, hermanos, también lo que dice que representa la ley de Dios, porque en el arca del pacto estaba la ley de los 10 mandamientos. El arca contenía las tablas del pacto. ¿Qué representa? La ley representa que es el fundamento del gobierno de Dios. Sin ley un reino cae y desaparece. Todos los gobiernos del mundo poseen una ley para gobernar. Así Dios tiene su ley para gobernar a sus criaturas. Se le llama el arca del pacto porque era un testimonio, o se le llama las tablas del pacto, que estaban dentro del arca del pacto, porque era un testimonio fiel de Dios con su pueblo. Las tablas del pacto fueron escritas por el mismo Dios, como dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 10, versículo 1 al 4. Esa ley representa el carácter de Dios, su justicia, y esa ley es eterna, como dice el Salmo 111, versículos 7 y 8. Cristo esta ley la vindicó, o sea, la exaltó, en Mateo 5, 17 al 19. Enseñó Pablo que la gracia confirma la ley y la establece, Romanos 3:31. Inclusive, la Biblia enseña de que el remanente de los últimos días, o la iglesia verdadera, su característica distintiva será que guarda los mandamientos de Dios. Y es la ira de Satanás contra este remanente, porque este remanente guarda y exalta los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten que el gran conflicto entre el bien y el mal al final va a ser ¿por qué? Por lo que contiene el arca del pacto, la reforma pro salud, el maná, el sacerdocio inmutable de Jesús y la ley. Satanás perseguirá a la iglesia, a este remanente, porque este remanente guarda los mandamientos. En Apocalipsis 14:12 se le llama a este remanente otro nombre, se le llama los santos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten que la última parte del libro de Apocalipsis tiene que estudiarse desde la perspectiva del lugar santísimo, el santuario. ¿A dónde inicia el lugar santísimo en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 11:15 al 19.
aquí empezamos a ver de que la última parte del libro del santuario celestial, ya que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. O sea, el libro de Apocalipsis inicia con el santuario, con la entrada del santuario, y termina con la salida de Jesús del santuario. Y noten qué interesante, en Apocalipsis 11, 15 al 19, se divisa, o al apóstol Juan se le da en visión este departamento, o sea, el lugar santísimo. Dice, y tiene que ver con el séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta, que es el tercer ay. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Según el profeta Daniel, Cristo recibe su reino ¿a dónde? En el juicio, que se hacía en el lugar santísimo, el santuario. Pueden leer eso en Daniel 7, versículos 13 y 14. Jesús se acerca al anciano de días para recibir reino y gloria y poder. Aquí vemos de que en la séptima trompeta se abre el lugar santísimo y se hace un coro de alabanza. Este es un coro de alabanza donde se canta, donde los 24 ancianos cantan y dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y noten, y después dice, cuando se abre el lugar santísimo pasa algo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y para destruir a los que destruyen la tierra. Cuando esto se pronuncia en este coro de alabanza, noten Juan qué es lo que ve en el cielo. Y el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea que aquí vemos de que en la apertura del lugar santísimo al apóstol Juan se le presenta especialmente el templecillo, en la parte del santuario donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y cuando sucede eso, empieza el juicio, se le da el reino a Jesús y se empiezan a darse la sentencia para los muertos. Entonces se abre el templo y se ve el arca del pacto. Aquí hay un gran problema con los protestantes que dicen de que la ley quedó abolida. Aquí a Juan se le presentó el arca del pacto. Significa que Juan estaba viendo el gran original de Dios. Sin el arca del pacto del santuario terrenal estaban los 10 mandamientos también. Significa que en el santuario celestial también está el arca del pacto, el gran original, y se encuentran allí los 10 mandamientos. No cabe duda, hermano, que el apóstol Juan está viendo en visión el gran original del cual Moisés tomó su copia. Juan está viendo aquí el arca del pacto. Significa que dentro del arca del pacto también están las tablas originales, el gran original. Muy importante eso, hermanos. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que el conflicto entre el bien y el mal se va a desatar por lo que hay dentro del arca del pacto. Inclusive los mensajes de los 3 ángeles salen del arca del pacto. Las plagas salen del arca del pacto. O sea, desde Apocalipsis 11:15 hasta Apocalipsis 22 deben de estudiarse desde la perspectiva del lugar santísimo, el santuario del arca del pacto. El libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Atrio, el campamento donde Jesús murió. Atrio también representa donde Jesús murió, que es la tierra. El campamento y el atrio del santuario celestial representan la tierra donde Jesús vino a morir como Cordero Pascual. Jesús en su ascensión entra al lugar santo del santuario y está ahí por casi 2000 años oficiando como abogado.
Y según Daniel 8:14, en algún momento de la historia, Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, al santuario donde estaba el arca del pacto. Y lo interesante es que en esta tierra solamente hubo un remanente que pudo conocer el camino que llevaba hasta donde estaba el lugar santísimo, el santuario, donde está el arca del pacto. Por eso es que la iglesia adventista predica este mensaje, porque Babilonia no conoce este camino que lleva al lugar santísimo. Babilonia llega hasta el lugar santo, el santuario. No conocen las verdades del lugar santísimo. Por eso es que la iglesia adventista debe de predicar lo que contiene el lugar santísimo. O sea, eso es verdad presente para esta etapa de la historia: la ley, el juicio, el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, la segunda venida, no rapto secreto. O sea, todas las verdades distintivas de la iglesia adventista y que predica la iglesia adventista están especialmente en el lugar santísimo del santuario. Por eso es que la iglesia debe de predicar los mensajes de los tres ángeles, porque los mensajes de los tres ángeles contienen estas verdades distintivas que las encontramos contenidas dentro del arca del pacto. Hermanos, está claro este estudio, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hasta aquí llegamos con este estudio. Esperamos que este estudio sea de bendición para todos sus hijos, y vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Nos hemos dado cuenta que el santuario es el pilar distintivo del pueblo adventista, y que en el arca del pacto contienen estas verdades que Babilonia rechaza, y que por esas verdades sucederá la persecución en los últimos días. Si en el arca del pacto terrenal habían los 10 mandamientos, significa que también en el arca celestial están los 10 mandamientos del gran original. Tu ley no fue abolida, como dicen muchos cristianos. Tu ley vive y reina para siempre, porque es el carácter inmutable de Jesús. La ley refleja el carácter de tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque permitiste que estudiáramos este tema tan precioso. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.